Mostrarles, espero conseguirlo de alguna manera, que existe una trama global en los viajes y las exploraciones españolas y que es muy sencillo lo que quiero mostrarles. No es posible entender la globalización sin tener en cuenta esa experiencia de viaje, de expedición, de exploración, cuyas evidencias en el pasado, por supuesto, es ese enorme conjunto de pecios, de vestigios, de barcos que están en los 5 continentes y en todos los océanos conocidos. Hay preguntas y tenemos que buscar respuestas. Lo que no podemos es tener la respuesta antes de formular la pregunta. Y esa es la manera como la historia y los historiadores intentamos trabajar. Esta imagen que les invito a ver es una imagen de Queen de 1880, poco antes de que se celebrara el 4º centenario del descubrimiento de América en 1892. Un evento muy importante en la España de finales del siglo XIX y también en esta ciudad que tenemos la suerte de estar, en Madrid, en la medida en la que, por ejemplo, la Biblioteca Nacional tiene que ver con ese impulso magnífico de institucionalización de la peripecia americana de España, de la peripecia universal de España. Seguramente los 2 viajes más importantes de la historia global son el primer viaje de Cristóbal Colón en 1492 y el viaje de Magallanes Elcano, la primera vuelta al mundo, entre 1519 y 1521. No es poca cosa que esos 2 grandes movimientos de apertura de la globalización tuvieran tan destacado protagonismo español. Pero la imagen de Queen yo creo que nos alumbra también otra serie de elementos. Hablaban antes del mapa de Juan de la Cosa como la gran pieza o una de las grandes piezas que está en el Museo Naval. Bueno, de algún modo este mapa de Queen recuerda elementos que están en el mapa de Juan de la Cosa. Esas Antillas que aparecen ahí a lo lejos a la izquierda. Desde luego la penumbra del mundo no europeo, del mundo no occidental, de los grandes ejes de la civilización tal y como eran conocidos y concebidos a finales del siglo XIX. Es un mapa que es también una premonición. Este delirante interpretación daliniana del viaje de Colón, yo creo que expone muy bien un elemento determinante de la trama global de los viajes y exploraciones españolas, que es el providencialismo. Dios nos ha elegido para llegar a conquistar la tierra y, evidentemente, ahí tenemos, repito, ese ensoñamiento surrealista daliniano para poder entender también que aquellos hombres, aquellos españoles de comienzos del siglo XVI se sintieron llamados por la providencia a construir un mundo distinto, un mundo integrado, un mundo donde toda la humanidad era una, un mundo donde se debatían cosas como el origen de los derechos humanos o, hoy nos puede causar casi risa, si los indígenas americanos tenían alma o no. Una cuestión teológica importantísima que solo se resolvió en 1537 cuando el Papa Paulo IV, por la bula Sublimis Deus, decidió que, en efecto, esos seres humanos también tenían alma y, por lo tanto, también tenían posibilidad de salvación. Es muy complicado intentar retroceder en el tiempo y acercarnos a un pasado que lo comentábamos antes con Jesús, creo yo que era en su escala más grande que el tiempo que nos ha tocado vivir. Una de las herencias del pensamiento ilustrado y de la idea evolucionista, venimos de la barbarie, vamos a la civilización, a ver si llegamos algún día, podríamos decir, con un poco de suerte, tiene que ver con este tipo de planteamientos como el de este fantástico cuadro historicista del siglo XIX que está en el Museo Naval. ¿Cómo imaginan los historiadores del nacionalismo español decimonónico la llegada de Colón, ese pequeño sinvergüenza tan importante en la historia humana, la llegada a un sitio que él pensaba que era Asia, pero que hoy sabemos más o menos era el islote Watling en las Bahamas, al sur más o menos de la actual península de Florida? El gesto de la propia reverencia por parte de los indígenas, la entrega de regalos,
puede interpretar más o menos pasajes del contemporáneo diario de Cristóbal Colón, que es, con perdón, un autor que desde luego concibió su propia poética, su propia escritura como una herramienta de autopropaganda y, diríamos hoy, autobombo. Esta gente fantástica, que tiene cuerpos lozanos, casi como Apolos griegos, en la descripción que hace Colón de los indígenas, que, comillas, me perdonan la expresión, van desnudos como su madre los parió, que eso es lo que dice en el diario, vienen a representar la propia idea de descubrimiento. La idea de descubrimiento es una idea fundamental en la expansión del mundo occidental y, aunque es un invento portugués, hay que decir que encuentra su carta de naturaleza en, precisamente, la cosmogonía de los españoles del Renacimiento. Decir que yo he descubierto algo quiere decir que yo reivindico frente a aquello que descubro una antigüedad y una autoridad. Yo soy más antiguo, tengo dotes de virtud y sabiduría y, por lo tanto, puedo descubrir. Ningún español del siglo XVI, ningún europeo del siglo XVI pensaba, por supuesto, en nada remotamente parecido al relativismo cultural, al cual hoy estamos tan acostumbrados. Esto es un invento francés del siglo XVIII. Se llega y se descubre frente a los otros europeos, como no podía ser de otra manera, y se reivindica autoría y autoridad frente a las culturas, las naturalezas del mundo ultramarino, del mundo que se está abriendo a partir de la expansión europea de finales del siglo XV. Este evento, sin duda, el viaje de descubrimiento de Cristóbal Colón, yo creo que en ese sentido, dentro de la historia intelectual occidental, usar la palabra descubrimiento no debe sonrojar a nadie, al menos yo me encuentro perfectamente cómoda con ella. Creo que el otro gran asunto, el otro gran eje de creación, el otro gran vector de la trama global de los viajes de exploraciones españolas tiene que ver también con este cuadro historicista que también yo creo que es una imagen que ustedes estarán saturados de ver. ¿Cómo se imagina el regreso de la llamada primera vuelta al mundo? Y a mí me interesa en este punto señalar que lejos de las causalidades nos encontramos en el mundo de las casualidades. Lo que llamamos, con todo el sentido, la primera vuelta al mundo nunca fue pensado con esa dimensión. Magallanes propuso ir a Filipinas por la ruta al Cabo de Hornos y atravesando el Pacífico y volver por la misma ruta por la que habían ido. Y realmente lo sabemos muy bien, lo que pasa es que otra vieja costumbre europea, meterse donde no te llaman. Magallanes se mete donde no lo llaman, pierde la vida, quedan dos barcos y eligen, podríamos decir casi que en una partida de póker, quién puede intentar sobrevivir. Tú regresa por donde hemos venido y yo voy a intentarlo por allí y a ver si alguien tiene suerte y regresa a casa. Porque una condición de los viajes de descubrimiento es que hay que volver para contarlo. Si no, evidentemente, no se descubre nada. No hay experiencia acumulativa, no hay rutas de navegación que se pueden recuperar, no hay, en suma, negocio, porque este viaje fue un negocio. Los banqueros que habían invertido en la primera vuelta al mundo de Magallanes lograron rentabilidad en la inversión que habían hecho cuando Elcano, el gran navegante Elcano, consigue regresar sano y salvo con sus 18 acompañantes de los 260 y tantos hombres que habían salido 3 años antes, en 1519, del sur de España. El punto fundamental, de todos modos, no tiene que ver solo con el viaje, con la expansión europea y con el descubrimiento, sino, y en ese sentido reivindico mi título discutible de trama global, con el cambio de escala de la historia global. Sabemos que, más o menos, en 1492, los europeos, en esa pobre y superpoblada península de Asia, que era Europa a finales del siglo XV, ocupaban unos 6 millones de kilómetros cuadrados. Como efecto de la mutación del mundo, que va del 92 al regreso del Elcano en 1521, el espacio disponible, el territorio de Occidente, se multiplica hasta 30 millones de kilómetros cuadrados.
y la densidad poblacional se contrae a la quinta parte. Es un mundo distinto, es un mundo cuya dimensión cambia por completo. Y habría que preguntarse ahora, ¿qué es lo que sigue a un viaje de descubrimiento? ¿Qué sigue a una exploración? Bueno, en eso somos muy romanos. Lo que hacemos es fundar ciudades. En un libro que tuve la enorme suerte, una historia urbana que me prologara mi gran amigo Felipe Fernández Armesto, señala en una ironía inicial muy inglesa que cuando dos españoles se encuentran en un desierto como el de Atacama, lo que hacen es fundar una ciudad, mientras que si son dos ingleses los que se encuentran en ese espacio desértico en mitad de la frontera, lo que hacen es fundar un club. Los españoles, evidentemente, lo que hacían era fundar ciudades. Y yo quisiera aquí entender o señalar que el diseño de la trama global, que la permanencia de la trama global que expresa el carácter colonizador a la griega y a la romana de la civilización española, si me permiten el uso del término, de las civilizaciones hispánicas en términos quizá más contemporáneos, tiene que ver con fundar ciudades. Se viaja para asentarse, para reproducir el mundo de partida. Las Américas están llenas de ciudades con nombres españoles, que son a veces los lugares natales de los conquistadores, pero con mucha frecuencia son nombres de los santos del día o simplemente otro tipo de advocaciones. Pensar en que esto es, de nuevo, una imagen historicista inventada del siglo XIX, el momento de la fundación de Santiago de Chile, el actual Santiago de Chile, creo que resulta muy divertido. Hay una carta de Pedro de Valdivia representado con esta pesada coraza, esas sedas imposibles, fundando Santiago. El pobre debía tener, si hubiera sido verdad, un calor espantoso. Podríamos pensar o podríamos evocar en ese sentido un pequeño fragmento de una carta que dejó escrita Valdivia antes de morir a manos de los indios muy poco después. Acuérdense que Chile era conocido como el Flandes indiano, en términos comparados con el lugar de las desdichas y de las deshonras de quienes tenían la desgracia de llegar tan lejos. Y lo que dejó escrito Pedro de Valdivia, que yo creo que expresa muy bien esa mentalidad globalizadora, marítima y imperial de los españoles de la primera mitad del siglo XVI, fue lo siguiente: Dios está en el cielo, el rey está en Castilla y yo estoy aquí. Así que Valdivia tenía muy claro que la circunstancia del espacio y la escala del tiempo era lo que determinaba que también en una frase de conquistadores, por fin soy señor. No he llegado tan lejos, podríamos decir, para pagar impuestos, primer problema que a los conquistadores les preocupaba muchísimo, y Carlos V lo resolvió muy bien, y Felipe II también, y desde luego para recibir ningún tipo de órdenes. Hay un impulso de libertad que es muy de la Edad Media española, porque esto es la frontera de la cristiandad medieval, es el lugar donde, frente a el mundo musulmán, tú te juegas la vida viviendo en una ciudad de frontera y a cambio de eso el rey te da ciertas libertades. Nuestros fueros urbanos vienen de ahí y eso es el siglo XVI americano, y esa conciencia es algo perfectamente establecido. Podríamos también contar la historia de los conquistadores, los fundadores, los viajeros fundadores de ese imperio, del primer imperio global de la historia de la humanidad, que es el de Felipe II, de nuevo, por este sesgo de la fracasología y las imágenes del nacionalismo decimonónico. Bueno, yo creo que como caricatura nos pueden servir, pero esto es mala literatura, o si quieren mala pintura. No sé si el cuadro es bueno o malo, a mí me parece bastante malo. Desde luego, lo que yo sí tengo que señalar es que esto no es historia, esto es nacionalismo hispanoamericano del siglo XIX, que, como es lógico, comillas, absorbe la leyenda negra, lo ha comentado Jesús perfectamente antes, y nos pinta al pobre Pizarro en esta pose con una espada, una especie de máscara detrás, máscara que indica, por otro lado, según el lenguaje político barroco, la sensación de la traición sobrevenida, y de hecho sabemos que Pizarro acaba como esa generación de las guerras civiles de los conquistadores del Perú, asesinado por
sus propios compañeros. O pensando en Cortés, en una pose, bueno, yo no sé muy bien si se acaba de tomar un poco de pulque o algún excelente caldo mexicano, pero esta imagen de Félix Parra en la conquista de México sobre Cortés, pensándose qué es lo siguiente que va a hacer, creo que expresa muy bien cómo, si tenemos que pensar en la trama global de los viajes y exploraciones españolas, hay dos enemigos, dos prisiones conceptuales fundamentales: el propio nacionalismo que podamos llevar consigo y, desde luego, las connotaciones que tienen que ver con la leyenda negra, término inventado en 1910, no se nos olvide, no es un término contemporáneo de la Edad Moderna, a la hora de asimilar qué es lo que hay detrás de ese despliegue que podemos llamar descubrimientos geográficos, expansión europea o primera globalización, en un término quizá más contemporáneo, para acercarnos a la experiencia histórica del Imperio español entre finales del siglo XV y, creo yo, más o menos comienzos del siglo XIX. Y por eso yo querría aquí señalar muy rápidamente que este tipo de imágenes son las imágenes contemporáneas. Estas son las fuentes de la historia. Esto de lo que ustedes se van a encontrar si van a los archivos. Podemos imaginar que haya algunos pecios esperando que puedan ser rescatados. Se llega a un lugar, a una desembocadura de un río, que es lo que han hecho los portugueses durante el siglo XV a lo largo de toda la costa occidental africana, y uno establece una fortaleza factoría. Tampoco es un invento portugués. La fortaleza factoría es un invento veneciano, el fondaco, el lugar donde tengo un almacén de comercio, una fortaleza y también un emplazamiento urbano. Quizás lo más interesante es que la monarquía española del siglo XVI es una monarquía absolutamente moderna. La ciudad ideal, vitruviana, bien ventilada, bien organizada, que no es posible hacer en Europa, es la ciudad de la América española del siglo XVI. De las 22 repúblicas latinoamericanas actuales, 18 tienen sus capitales fundadas antes de 1600. Sabían hacer ciudades, desde luego. Aquí tenemos otra imagen contemporánea, casi parece naif, ¿no? Con la fuerza de La Habana, la pequeña fortificación y, bueno, pues la acumulación de los entornos de los barrios de la ciudad. Aquí tenemos una imagen de Caracas en 1578. Fíjense cómo ya la aplicación de las ordenanzas de 1573 de nuevo descubrimiento y población establecen que hay una plaza, hay un orden, hay unas calles, hay una ventilación de la ciudad, hay unos propios, hay unos comunes, hay unas rentas municipales. La ciudad expresa, en ese sentido, tres elementos de la tradición clásica. La ciudad son los ladrillos, por una parte, es la urbs. Por otro lado, es la civitas, son las instituciones, el cabildo, el ayuntamiento. Pero, sobre todo, es la polis, la comunidad política. La ciudad es la gente que la habita. De ahí que existan un fenómeno muy interesante en esta época de transición de la conquista a la colonización americana, que es el de las llamadas ciudades portátiles. Las ciudades que se mueven en el espacio geográfico y siguen siendo la misma. Mi favorita es una ciudad de Venezuela, se llama Trujillo, que fue cambiada 7 veces de sitio. Cuando los atacaban los mosquitos, los piratas, los indígenas, donde no podían encontrar agua, ellos iban todo el rato, comillas, llevando la ciudad a cuestas. Y es esa mentalidad adaptativa de la frontera del mundo global la que abren los viajes y las exploraciones españolas del siglo XVI. No es una historia de fracaso. Si me permiten, es una historia de éxito o es una historia histórica, es una historia de permanencia. No es una historia de viajes solamente, es una historia de fundaciones y es una historia de colonización permanente. Por eso, quizás esta imagen fantástica, también fuente histórica, una evidencia contemporánea, es una imagen del imperio de Felipe II a escala global. Yo creo que nos permite reconciliarnos con la verdadera historia, utilizando un término que robo al soldado de la conquista de México, Bernal Díaz del Castillo.
¿Cómo se puede imaginar el imperio de Felipe II de este modo? Bueno, como una síntesis de signos, de símbolos, el águila bicéfala, los estandartes nobiliarios, las hidalguías, los símbolos, pero también en la barriga y en las alas del águila bicéfala el mapa del mundo. Podríamos jugar con la metáfora de que cogeríamos el mapa y nos pondríamos a navegar y quizá llegaríamos a alguna parte. Vamos a ver luego una imagen que nos recuerda la potencia de esos viajes y exploraciones. Hay una conciencia global en el imperio de Felipe II y hay, sobre todo, las últimas investigaciones nos lo muestran, un sistema de información fascinante, que es lo que explica, junto con la burocracia y el sistema de justicia, la permanencia durante 3 siglos del Imperio español, hasta 1810. Y en ese sentido, de nuevo, la densidad del pasado y la escala del pasado son los retos de interpretación que nos encontramos ahora, no la evocación de supuestos fracasos o calamidades sin cuento que nos condenan a un futuro que, mirando el pasado, desde luego, no tendríamos ninguna razón para ver de esa manera. Así que George Brown sabía muy bien lo que era el imperio de Felipe II y los sevillanos de este cuadro atribuido a Sánchez Cuello de 1604 sabían muy bien de qué estaban hablando. Uno de los motivos fascinantes de este cuadro, que es casi un preludio del pintoresquismo romántico del siglo XIX. Lo que a mí más me fascina, sinceramente, es la cantidad de barcos de comercio que hay en él. Estamos hablando de lo que llamamos ahora pomposamente un nodo de la globalización, una de las 5 ciudades importantes del mundo. Quizá Ámsterdam, Londres, todavía no, lo siento mucho para los ingleses y su providencialismo. Seguramente Cantón podía mostrar una imagen contemporánea y, desde luego, Veracruz, La Habana, Cartagena, la Cartagena de Indias, empezaba a desarrollar estructuras similares. Si el Imperio español es una red de ciudades habilitada por el éxito de los viajes y exploraciones, lo que vendría a proponer aquí es que antes del nacionalismo, cuando lo que había eran imperios, cuando había naciones imperio y no naciones de nacionalismo, que es ese invento nefasto del siglo XIX, lo que había era una red global de ciudades, que es lo que facilita y pone en valor la globalización. Una de las paradojas contemporáneas que podemos ver, y es una hipótesis de trabajo simplemente, es que tras el Estado-nación, la nación-Estado con las dificultades del caso, lo que vemos es un mundo de ciudades emergentes. Hoy hablamos de Shanghái en vez de hablar de China, o hablamos quizá todavía de Nueva York o de Sao Paulo en vez de hablar de Brasil. Es ese mundo barroco, policéntrico, de tiempos cíclicos, de viajes incesantes, de movilidad permanente, el que hay en la historia de España del siglo XVI y del siglo XVII. Por supuesto, el irnos ya hacia la imagen siguiente que yo quiero intentar mostrarles, que es la del siglo XVIII como otra gran edad de oro de los viajes y las exploraciones españolas, puede tener su partida en esta imagen fantástica del Palacio Real y del fresco de Tiepolo, donde esa señora con un tocado de plumas que se levanta frente a la barbarie, comillas, por supuesto es identificada con América. América es la señora del tocado de plumas. Es importante, desde luego, que haya una evocación americana en el gran edificio de administración de la monarquía española del siglo XVIII, que no es una monarquía de españoles europeos solo, que es una monarquía de españoles europeos y de españoles americanos, entendiendo que la categoría socioétnica español incluye, por supuesto, en su caso a los mulatos y, por supuesto, a todos los indígenas americanos. Pero hay un mundo que se mueve, hay un cambio en la filosofía del poder. Frente a la concepción de la política del imperio a partir de la monarquía compuesta, también estudiada por mi querido maestro John Eliot, la monarquía española del siglo XVIII es una monarquía en trance de convertirse en nación.
Es una monarquía que está pasando de las jurisdicciones separadas y las leyes separadas en función de los reinos y las naturalezas a una estructura homogénea. El año más importante del siglo XVIII en la España peninsular, yo creo que no es 1707 con la pesadez de los decretos de nueva planta, es 1747, que es cuando todos los súbditos del rey Felipe V, por primera vez, con independencia del reino peninsular en el que vivan, están sujetos a la misma ley y la misma jurisdicción. Los españoles son iguales ante la ley en la España europea en 1747 y eso se pone en marcha a partir de muy poco después en los llamados reinos de Indias. Pero aquí quizás es interesantísimo evocar cómo la imagen de la España del siglo XVIII es una imagen marítima. Bueno, vamos a ir al hecho tan obvio de que la bandera española es la bandera de la Armada. No creo que sea un hecho precisamente casual, en absoluto. Hay una identificación con esa entidad de una monarquía atlántica española en ambas orillas del Atlántico y hay cuerpos disciplinados y jerarquizados que son quienes ponen en marcha la nueva política imperial, que es newtoniana, que es moderna, que se basa en la astronomía náutica y en la estadística, en la ciencia política, diríamos hoy, y en la sociología. Esta imagen, por eso, yo creo que es una excelente síntesis de ese mundo barroco, simbólico, que está quedando atrás de la monarquía compuesta y la emergente monarquía nacional española, europea y americana, global. Por eso yo creo también que esta identificación de la Inmaculada Concepción con el Imperio Español creo que nos da un signo, nos da un giro de la mentalidad del momento. Fíjense que el brazo derecho de la Inmaculada es América del Norte, el brazo izquierdo es América del Sur, se ve bien la imagen, ¿no? La cabeza son los reinos peninsulares, las piernas de la Virgen son los derroteros de navegación, las rutas de los barcos y en los pies están las Filipinas, que es donde, bueno, pues un doctorando inventó esta imagen llamada aspecto simbólico del mundo hispánico. Hay una perfecta concordancia entre la percepción espacial política del imperio con la simbología y con el mar. Pero he señalado previamente que el nuevo despliegue, ya no bajo el signo de la monarquía compuesta de los Austrias, sino de la monarquía centralizadora, moderna y científica de los Borbones, se pone en marcha en realidad a partir de 1750 en la América española. Seguro que ustedes recordarán la película, la famosa y maravillosa película de Roland Joff, La Misión, que evoca eventos contemporáneos de este mapa. Quizás lo fundamental aquí no es ver de nuevo el vaso medio vacío siempre, sino entender lo que este mapa quiere decir en términos de reto, de interpretación y de percepción de complejidad. Es verdad que el Tratado de Tordesillas de 1494 concedió a los portugueses, reconoció a los portugueses la zona roja del mapa. La zona amarilla es todo lo que los portugueses y luso-brasileños, más que portugueses, han ido ocupando hasta donde más o menos se mueve la línea roja. Pero lo fundamental ahí no es solo esa constatación de una debilidad estratégica medida en términos de ocupación territorial efectiva del espacio, pero tiene mucho que ver con muchas cosas que se han hablado esta mañana y se van a seguir hablando, sino con cómo el nuevo despliegue de los viajes y las exploraciones globales españolas son un elemento sustancial de la transición política del imperio a la nación. El señor director del Museo Naval mencionó esta mañana, este retrato está, por supuesto, dentro de las piezas maravillosas del Museo Naval y voy a hacer extenso uso en los minutos que me quedan del catálogo del museo en el que he pasado muchísimas horas muy felices como investigador. Pero yo quisiera aquí evocar de nuevo que frente a esa visión fracasológica, terrible, 98ista de la Ilustración española, de las discontinuidades, yo quiero comentar aquí o señalar y argumentar que esa es de nuevo una ficción y que más bien son las
continuidades, incluso institucionales, las que nos permiten entender cómo ha sido la historia de España, cuál ha sido el fundamento que la historia de España da a la comprensión de la globalización y, por lo tanto, qué es aquello que hoy podemos evaluar como un legado cultural, estratégico y político interesantísimo para los españoles de hoy. Este señor que hay aquí es don José Solano y Bote, jefe de escuadra, capitán general de la Armada, antiguo espía exitoso en Gran Bretaña y, desde luego, formidable matemático también. En el momento estelar de su vida, muy poco después, será nombrado Marqués del Socorro de Pensacola, palabra de una ciudad de Florida que viene de panza cola, más español imposible. Él se encuentra en una de las decisivas batallas de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, que es la de la toma de Pensacola. Pero no solamente se trata del personaje, la batalla y el hecho heroico, que es evidentemente muy importante. Lo que hay que señalar aquí es que esa transición de esa monarquía burocrática y informal, diríamos en términos de poderes, a una monarquía centralizada, que actúa en el espacio y en el territorio mediante los personajes de cuerpos disciplinados y jerarquizados, fundamentalmente oficiales de la Armada, oficiales del Ejército e ingenieros militares, creo yo que tiene muy claramente expresado don José Solano y Bote una tipología social que mi maestro Francisco de Solano denominó la meritocracia de la nobleza. Tenemos ese término quizá un poco aventurado, pero yo creo que expresa muy bien la idea de eso de ser pobre pero de buena familia. Bueno, la monarquía borbónica ofreció a mucha gente pobre pero de buena familia posibilidades de proseguir su mérito en estos cuerpos que organizaron la monarquía española del siglo XVIII. La transición de ese mundo prefísica newtoniana al mundo organizado, al mundo de la modernidad científica y política, se puede observar muy bien en la comparación de 2 o 3 mapas que les voy a poner ahora. Este es el oriente de Venezuela en el mapa de Ignacio Millau de 1765. Fíjense cómo abajo a la izquierda están unos caimanes, abajo a la derecha hay unos indígenas con unas piraguas. El mapa, desde luego, es un mapa bellísimo, por otra parte, pero con muchos compromisos desde el punto de vista de la exactitud. Pasemos ahora, en cambio, a la figura que creo que representa perfectamente la culminación, el éxito de esta transición. Cosme de Churruca, en el famosísimo cuadro también, un poco napoleónico, en el corte, la moda del momento, que recordamos fundamentalmente, desgraciadamente, por la muerte en la terrible batalla de Trafalgar. Creo que es mucho más interesante entender que Churruca era allí un marino de guerra, fue el final de su magnífica vida y heroica trayectoria, pero sobre todo él representa a la marina científica, a esos cuerpos disciplinados y jerarquizados, representa una forma de modernidad perfectamente clara en la España de finales del siglo XVIII y en los viajes y en las exploraciones. Esta imagen a mí me parece absolutamente excepcional. Fíjense en el croquis que a mano, paseando por delante de la costa y triangulando, es capaz de levantar Cosme de Churruca de toda la isla de Trinidad, que ya es decir. Y fíjense a la derecha en una foto tomada del satélite que prácticamente, bueno, diríamos que la exactitud está más en el croquis inicial que hace Churruca que en la propia foto del satélite. Aquí hay, además, una publicación inmediatamente posterior, 1802, la Carta Esférica de las Antillas y parte de la costa de Churruca y Fidalgo. Uno de los elementos permanentes de la fracasología tiene que ver con que no se publicaban libros, no se publicaban mapas, quedó todo depositado, en el siglo XIX se ocultó todo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es una verdad absolutamente a medias. Y los últimos 25 años de investigaciones de muchos investigadores de muchos países, muchos mexicanos, por cierto, antes nos acompañaba una colega mexicana, muchos de países americanos, pero muchos españoles, lo que han mostrado es que esto es simplemente algo falso en términos históricos. Ese mapa fue publicado, fue conocido, fue divulgado y fue copiado, por supuesto,
durante el siglo XIX, de modo que hasta por lo menos la década de 1870 las cartas que servían para navegar fueron las que Churruca y Fidalgo pusieron en marcha en sus expediciones. Conocer el mundo, determinar la trama global, volver para contarlo, publicar diarios, mapas, herbarios. Fíjense, por ver otro ejemplo de esta transición, en el croquis del curso del Orinoco que hace José Solano y sus acompañantes por allá por 1758-61. Desde luego son empresas asombrosas. Hasta 1951 no se consiguió llegar al origen del río Orinoco. Ellos llegaron, hay que decirlo, bastante cerca. Pero fíjense en el paso colosal que implica este croquis, que era un grandísimo croquis, a este plano del raudal de Maipures, en la actual frontera de Venezuela y Colombia, que se dibuja por Felipe Auzá hacia 1820 y tantos. Hay que decir que el mundo responde a una escala de física newtoniana, de astronomía náutica, de matemáticas sublimes. Hay un giro colosal en la implementación de un dispositivo científico y tecnológico de la monarquía borbónica. La organización del territorio es el gesto, es el objetivo fundamental que pone en marcha la monarquía ya de Carlos III, de Carlos IV. Voy a poner simplemente algunas imágenes muy rápidas, algunas espero que le resulten desconocidas y que tienen que ver con la recuperación de este archivo y biblioteca del pasado de la historia de España y de sus viajes. Pero este es un plano del río Apaporis en la zona actual del norte de Brasil. Y el problema de la escala, que es un problema sobre el que voy a volver ya casi terminando, yo creo que es muy importante. Yo creo que el dato sería este, aparte de otros que se han ofrecido anteriormente. El 54% del territorio de los actuales Estados Unidos formaba parte del Imperio Español en 1800. Formaba parte, evidentemente, buena parte de él, del virreinato de la Nueva España. La España de finales del siglo XVIII es una España con un andamiaje también de procesamiento científico de los datos. Ya sé que es el Museo del Prado. Lo que quizá espero que algunos de ustedes al menos no conozcan es que este edificio fue pensado para Academia de Ciencias y que solo en 1819, cuando, a raíz de la visita de un francés ilustre que tiene mucho interés en la pintura, Fernando VII se da cuenta que eso le puede dar réditos políticos y puede apoyar su intuición de majestad, es cuando se funda nuestro queridísimo y admirado Museo del Prado. Pero ahí lo que iba a haber era lo que hoy llamaríamos quizá un parque tecnológico, una academia de ciencias, que el Real Jardín Botánico estuviera situado justo al lado, o que el Archivo de Indias se fundara más o menos por la misma época, no son absolutamente casualidades. Se trataba de captar los datos del mundo, procesarlos y convertirlos en principios políticos y administrativos previsibles. Es cierto que hay un final de imperio. Es cierto que a partir de la invasión francesa de 1808, de la guerra imperial de 1808 a 10 y sobre todo lo que llamamos la guerra de independencia española, a partir de 1810 el escenario cambia por completo. De nuevo, en términos comparativos y de historia global, hay que decir aquí que la desaparición del Imperio Español, que duró 3 siglos, no fue poca cosa en términos de historia comparada de los imperios. Nada de aquello fue absolutamente inevitable. No hay ningún designio en la historia comparada del mundo atlántico que nos muestre que lo que ocurrió tenía que haber ocurrido así. Lo que sí es verdad es que las élites imperiales que administraban el Imperio Español en la década de 1780-90 todavía habían dejado de serlo y se había entrado en un régimen de despotismo ministerial. Pero aún así, yo creo que si hay un hilo conductor de la historia de España, y aquí quiero mencionar el magnífico trabajo de Luis Conde Salazar, que nos acompaña en el Atlas de la Exploración Española, que tuvimos ocasión de compartir, y que, por supuesto, es una publicación de referencia. Si hay un hilo conductor en la historia de España, me parece a mí que tiene que ver precisamente con las escalas del tiempo y del espacio.
Por eso quiero acabar recorriendo algunos de los mapas y de las imágenes de este Atlas de Exploraciones Españolas que evoca sencillamente que la vocación geográfica y que la vocación de globalización es un consistente hilo conductor de la historia española. Algunos sabrán, evidentemente, yo no lo sabía hasta que empezamos a investigar el Atlas, que una monja gallega que en el siglo IV después de Cristo hizo semejante periplo y se fue hasta Jerusalén porque un día esta monja gallega decidió que quería ir a los santos lugares. Por supuesto, es posible hablar de ella como alguien que parte de Hispania, que parte del extremo occidente del mundo mediterráneo, o, por utilizar un término mucho más concreto, del Finisterre. La edad antigua europea, la edad fundacional del Occidente, está trufado de peripecias viajeras que, por supuesto, es posible articular de alguna manera con ese hilo conductor de la historia de España, que es la ansiedad viajera y exploratoria, e incluso la cultura marítima. Otra imagen, rapidísimamente, tiene que ver con, eso que hemos llamado el primer embajador, ¿no? Ruy González de Clavijo y su periplo a Samarcanda, nada menos, el siglo XV, o los viajes de San Francisco Javier, ese santo fantástico iluminado que muere a las puertas de China en 1552, entendiendo un hecho determinante. Quizá en términos de historia global es fascinante pensar en ello. Él vio a China tal y como un poco nosotros la vemos hoy, ¿no? Como el centro del mundo que se autoproclamaba a sí mismo. Por supuesto, pensar en la apertura del mundo, en la realización permanente de las conexiones, tiene en el viaje de Urdaneta en 1565, en la Vuelta del Pacífico, otro evento absolutamente fundamental, porque es verdad que el cruce del Pacífico de dirección de este a oeste es relativamente rápido, pero se tardan 50 años, 40 años después en conseguir la vuelta de la nao de Acapulco. Tampoco creo que sea un hecho anecdótico que el primer mapa occidental del Himalaya lo damos a Antonio de Montserrat, jesuita que consigue llegar a esas latitudes asombrosas a finales del siglo XVI, o que dentro de las almirantas y, por lo tanto, dueñas legales del Océano Pacífico esté la fantástica Isabel Barreto en 1595, que vivió para contarlo, llegó hasta las Filipinas y después de haber muerto su esposo, como nos ha contado recientemente varias novelas, consigue además morir anciana y rodeada de nietos. Tampoco es algo menor que seguramente fuera Gabriel de Castilla desde Valparaíso en 1603 el primer occidental que divisó el continente de la Antártida, o que en el límite de la tecnología de los barcos ilustrados, seguro que pueden recordar el nombre de Puerto Valdés en la actual Alaska, viajes como los de Bodega y Cuadra llegaran al límite posible de la tecnología. O por aquello de las continuidades. Recordemos la Comisión del Pacífico, primer viaje en el cual hubo un fotógrafo que acompañó una expedición científica. O, ya en 1926, la importantísima aportación española a los pioneros de la aviación. Parece que solo existe el espíritu de San Luis y Lindbergh. Bueno, yo creo que aquí hay muchísimo material muy interesante, muy histórico, y aquí tenemos la escuadrilla Elcano en su famoso viaje en Madrid-Manila de 1926 como una vocación fundamental. Y termino con la imagen de José María Pérez de Barradas, gaditano madrileño, muerto no hace mucho, en una excavación arqueológica de San Agustín, en la actual Colombia, en los años 30. Yo creo que aquí quizás esa postura, entre elegante, curiosa y dejada de la fotografía de Pérez de Barradas, creo que expresa muy bien ese espíritu viajero, esa curiosidad insaciable, pero también esa continuidad en la historia de España, que ha sido el crear un entramado de globalización a partir de la experiencia acumulada que tiene que ver con la ansiedad en la ocupación del espacio y, pese a todo,
la potencia del elemento marítimo en la continuidad de la historia española. Muchísimas gracias.